Hola, hoy os traigo la reseña de Norte y Sur por Elizabeth Gaskell, así que bienvenidos a Acabo de leer. Bueno, Norte y Sur fue la primera lectura conjunta organizada por el Club de la Pecera de Raquel. Y yo, como estaba de vacaciones y además Norte y Sur estaba en mi lista de pendientes, decidí unirme y la verdad que ha sido una experiencia muy interesante. Raquel ya publicó su reseña la semana pasada, si no me equivoco, y lo dejaré por la i. Y Victorian Spirit, que fue otro de los lectores que participaron en la lectura conjunta, creo que va a publicar la reseña este fin de semana, si no me equivoco. Así que nada, junto a mi reseña podéis ver las otras dos y así comparáis un poco. Y nada, ya hablando un poco de la novela, Norte y Sur ha sido considerada por muchos el Orgullo y Prejuicio del Norte o de la época victoriana. Y la verdad que entiendo muy bien por qué se hace esa comparación. Sin embargo, yo creo que en realidad son dos novelas muy diferentes, sobre todo por el contexto social en el que se desarrollan ambas. Mientras que Orgullo y Prejuicio es una novela típica de la Regencia y está más bien contextualizada en el sur de Inglaterra y además todavía no se había vivido la explosión de la revolución industrial. Norte y Sur se sitúa más en el norte de Inglaterra, se sitúa además en una ciudad profundamente industrializada y bueno, las dos novelas tienen un aspecto en común, pero tienen muchos aspectos diferentes. Norte y Sur fue publicada en 1854 y es, junto a Cranford y Esposas e Hijas, una de las novelas más populares de Elizabeth Gaskell. Trata un tema que ya Elizabeth Gaskell había tratado en Mary Barton, que, como sabéis, es otra novela que tengo pendiente de la autora, y es esa relación entre los empleadores o los empleados y los trabajadores. Sin embargo, en Mary Barton, Elizabeth Gaskell ofrecía una perspectiva desde el trabajador pobre. Entiendo muy bien por qué a Elizabeth le fascinaba este tema de los empleados y los trabajadores. Y es que Elizabeth Gaskell vivió, mientras estaba casada, vivió en Manchester, que era y es aún una ciudad profundamente industrializada, con lo cual Elizabeth Gaskell sabía de lo que escribía y se nota, la verdad. En esta novela da la sensación de que Elizabeth Gaskell da un paso más allá de lo que ya hizo en Mary Barton. Y aquí lo que hace es que utiliza la figura de Margaret Hale. Margaret Hale es la hija de un pastor de un pueblecito de Inglaterra, pero que se ha criado en la sociedad de la clase alta en Londres y la ha criado su tía. La razón por la que su tía es rica y su madre quizás un poco, no pobre, pero más bien menos rica, es porque su tía se hizo un matrimonio de conveniencia, se casó, digamos, por dinero, mientras que su madre se casó por amor con un pastor. Y esto se cuenta muy bien en la novela, además su tía como que insiste en ello, ¿no? Y bueno, tras la boda de su prima, con la que había vivido y que eran casi hermanas, Margaret se ve forzada, digamos, a volver a su pueblo, a vivir con sus padres, después de haber vivido toda su vida en Londres prácticamente. Y cuando Margaret ya está acostumbrada una vez más a vivir en Helston, que es este pueblecito donde ella había nacido y donde vivía con sus padres, cuando ya vuelve a acostumbrarse a ese ritmo lento de pueblecito inglés, de esa sensación de comunidad, donde todos se ayudan, donde todos se conocen,
Cuando ya empieza a acostumbrarse, su padre le comunica que va a dejar la vida religiosa por cuestiones de conciencia y a raíz de ello deciden que se van a mudar a Milton, que es una ciudad en el norte de Inglaterra profundamente industrializada, donde se va a dedicar a dar clases particulares o se va a convertir en tutor. Y no solo el padre le da ese shock a Margaret así de buenas a primeras, sino que además el padre le deja la carga de comunicárselo a su madre, porque él sabe que su madre no lo va a tomar muy bien. En fin, obviamente el shock que esto supone es enorme, porque la familia pasa de vivir en un pueblecito pequeño inglés del sur de Inglaterra, donde todo sigue muy basado en el campo, una serie de ideales morales un tanto anticuadas ya, pues se van a una gran ciudad al norte de Inglaterra, profundamente industrializada. Además, Elizabeth Gaskell lo describe muy bien, esa contaminación, el aire que huele, la suciedad de las calles. Pues obviamente este cambio supone un shock enorme en la familia y tendrá alguna que otra consecuencia, la verdad. Y como digo, Elizabeth Gaskell da un paso más en ese interés por reflejar la relación entre los trabajadores y los empleados, porque, bueno, los empleadores, perdón, los que son dueños de las industrias, porque aquí me da la sensación de que Elizabeth utiliza la figura de Margaret para darnos una doble perspectiva. Por un lado nos ofrece la perspectiva o la visión del dueño de la industria, del empleador, por así decirlo, y por otro lado nos da la perspectiva de los trabajadores, de la clase baja, de la clase que sufre. En lo que se refiere al dueño de las industrias, está representada en la figura del señor Thornton, que es una figura que se nos presenta de una manera muy brusca, da la sensación de que es un hombre muy, muy brusco, de un hombre muy pragmático, de un hombre que yo digo que no le ríe las gracias a nadie, él no va para perder el tiempo, es un hombre que carece, digamos, de las modales que Margaret consideraría modales propios de un caballero, él no lo representa. Es un hombre que además en un principio nos puede resultar muy antipático, con un corazón de hielo, y Margaret al principio pues no va a tener una buena relación con el señor Thornton, básicamente porque Margaret no va a entender sus modales, no va a entender sus decisiones, y a Margaret le va a costar muchísimo adaptarse a esta nueva sociedad que es tan diferente a la sociedad en la que ella se ha criado, que es la clase alta londinense, donde todavía el ideal caballeresco prevalece. Entonces, como no va a entender al señor Thornton, van a tener muchos encontronazos, por así decirlo, porque no solo Margaret no va a entender al señor Thornton, sino que el señor Thornton, de alguna manera, aunque entienda un poquito más a Margaret, no le va a perdonar tan fácilmente los pequeños gestos de desprecio y de menosprecio que Margaret le va a hacer al señor Thornton, ¿no? Pequeños gestos que podrían parecer una tontería, pero que en aquella época tenían mucho valor y mucho significado. Y lo cierto es que Margaret sí que es verdad que en un principio menosprecia a Thornton por lo que representa de alguna manera, ¿no? Y Margaret va a caer en esa trampa de juzgar al señor Thornton de una manera muy, muy dura. La clase trabajadora, sin embargo, la representa el personaje de Nicholas Higgins y su hija Bessie. Nicholas Higgins es el típico padre de familia, trabajador, que se ve obligado a trabajar muchísimas horas por
por una miseria, que vive en un barrio pobre, en una casa con una habitación, una casa insalubre, pero es un hombre con una conciencia de clase, un hombre que conoce sus derechos, que lucha por sus derechos y que quiere conseguir una mejor vida para él y para su familia, porque además Nicholas ha sufrido mucho. Nicholas ha perdido a su mujer, su hija Bessie está enferma, porque cuando era muy jovencita Bessie tuvo que empezar a trabajar en la industria, y esto es lo típico de la sociedad victoriana, ¿no? Los hijos de clase trabajadora empezaban a trabajar en la industria de manera inmediata casi, ¿no? Cuando apenas tenían 8 o 9 años trabajaban en las industrias, y Bessie representa a esos niños que se vieron obligados a trabajar y que muchos adquirieron enfermedades trabajando en esos telares donde se cosía o se creaba, digamos, las telas de algodón que desprendían una serie de plumillas que se metían en los pulmones y acababan matando a esos niños, a esos trabajadores. Y Bessie representa a uno de esos niños que se enferman, que están débiles, y Nicholas se ve impotente ante esta situación de ver cómo su hija va muriendo poco a poco, que él tiene que trabajar tantísimas horas y que gana una miseria, y que como ve que su hija ha sufrido las consecuencias de trabajar en una industria, no quiere que su otra hija también trabaje. Entonces Nicholas es una persona con muchísima frustración, también con algo de ira, una sensación de desesperación de alguna manera. Y Margaret, cuando conoce a Nicholas Higgins y Bessie, se va a sentir más inclinada a apoyar a estos personajes, y de alguna manera va a hacer que odie, no que odie, pero que no entienda al señor Thornton. Sin embargo, el señor Thornton, a medida que va pasando las páginas y la historia, nos damos cuenta que es una persona que se ha creado a sí mismo. Al señor Thornton no le han regalado nada, ¿no? En el sur de Inglaterra, el dinero, la clase social lo da la tierra, la propiedad, y eso lo va heredando el primogénito. Mientras que el señor Thornton nadie le ha dado nada. Él mismo se ha creado su propia fortuna. Él mismo trabaja muchísimo para poder mantener a su industria, porque él también tiene esa conciencia de clase y su responsabilidad como empleador. Él sabe que si su industria no va bien, eso también va a afectar a los trabajadores. Y además también es una persona con conciencia, porque él va a ser de los primeros que pongan maquinarias modernas que de alguna manera no afecta a la salud de sus trabajadores, porque él es consciente de que él necesita a los trabajadores de alguna manera. Porque no hay que olvidar que estas dos clases sociales, si bien, como bien indica Gaskell, son de alguna manera enemigos, están enfrentadas, Gaskell también nos cuenta que estas dos clases sociales se necesitan la una de la otra. Y Elizabeth Gaskell refleja muy bien esta relación de enemistad y necesidad de estas dos clases trabajadoras. Y lo hace de estas dos clases sociales, perdón, y lo hace muy bien a través de los ojos de Margaret. Margaret no es más que Elizabeth Gaskell viendo el mundo y describiéndonos este nuevo mundo o esta nueva sociedad industrializada que se está desarrollando en Inglaterra. Y me llama mucho la atención que Elizabeth Gaskell sea capaz de reflejar esta sociedad también cuando ella únicamente estaba casada con un pastor, si no me equivoco, de la iglesia unitaria, creo que es. Me parece que Elizabeth Gaskell tuvo que ser una gran observadora de la sociedad de su época, porque lo que hace en esta novela es absolutamente brillante. Porque, como ya digo, ese interés por reflejar esta relación entre estas dos clases sociales relativamente nueva, porque la clase que representa el señor Thornton
nace a raíz de que nazcan las industrias, pero la clase de Nicholas Higgins igualmente nace a partir de que nazca la industria. Refleja muy bien, ¿no?, esta relación de estas dos clases nuevas. Elizabeth Gaskell refleja muy bien el tema de los sindicatos y las huelgas, cómo el sindicato puede luchar por los derechos de los trabajadores, pero también ser peligroso de alguna manera, cómo los sindicatos son una especie de secta que si no perteneces a ellos, pues estás en contra de ellos, ¿no? Y eso lo refleja muy bien en el personaje de Butcher, cuando los trabajadores deciden convocar a la huelga y Butcher sufre por sus hijos porque al no trabajar no gana dinero. Refleja muy bien la preocupación de los dueños de los telares por la inflación de los precios, la competencia y cómo esta tiene un impacto en el sueldo de los trabajadores y demás. Refleja muy bien el movimiento de los trabajadores de la zona rural a las ciudades, pero también de los inmigrantes, con la figura de los inmigrantes irlandeses, que ya Elizabeth Gaskell refleja muy bien, ¿no?, esa xenofobia de la sociedad inglesa hacia los irlandeses pobres que vienen al país para trabajar y quitarle el trabajo a los ingleses. Y bueno, todo esto que podría resultar muy tedioso, todas estas ideas de la huelga, de los sindicatos, del enfrentamiento de estas dos clases sociales, Elizabeth Gaskell los introduce de una forma muy, muy sutil, o sea, está muy bien intercalado en la trama principal, con lo cual Elizabeth Gaskell no nos da una lección de historia, sino que nos cuenta una historia en la que todos estos aspectos están muy bien introducidos en la trama principal, que no es otra que la de Margaret adaptándose a una nueva sociedad. Y en esa adaptación, pues Margaret nos refleja muy bien esta relación entre los empleadores o los dueños de los telares y los trabajadores. A mí es una novela que me gusta muchísimo, es la segunda vez que la he leído y me gusta mucho desde una perspectiva histórica, porque veo ese valor histórico que tiene la novela. Creo que es una novela que tiene un valor más allá de lo literario, es una novela que refleja muy bien la sociedad industrial que se está desarrollando en esa época, en la época en la que vive Elizabeth Gaskell, y es una novela que tiene un argumento literario que me gusta mucho y disfruto, y unos personajes que también me gustan mucho. Sé que en el club, en la lectura conjunta, se discutió mucho o se cuestionó mucho el personaje de Margaret. Muchos no se sintieron identificados y no la entendían. Sin embargo, a mí el personaje de Margaret me gusta mucho porque creo que es un personaje con mucha determinación. Me parece un personaje también muy fuerte, porque desde el principio Margaret tiene esa carga que le da su padre, que es la de comunicarle a su madre de que, bueno, pues que se van a mudar y que van a dejar el pueblo donde han vivido toda su vida para irse a una ciudad completamente diferente. Margaret además intenta sacar lo mejor de cada situación para animar a sus padres. Además, a mí me gusta muchísimo, ¿no?, ese amor que Margaret muestra a su padre, pero además que Margaret es un personaje que evoluciona muchísimo. O sea, desde la Margaret del principio, que tiene muchísimos prejuicios por todo, a una Margaret del final, que es una Margaret que entiende a estas dos clases sociales, que las valora, que entiende por qué Nicholas Higgins toma ciertas decisiones, que entiende por qué el señor Thornton toma ciertas decisiones, y es una persona con una gran resiliencia y una persona que lucha por adaptarse a cada situación,
con lo cual yo creo que es un personaje muy fuerte y creo que hay que reconocerle eso al menos. Y a mí me gusta mucho el personaje de Margaret. También me gusta mucho el personaje del señor Thornton porque también creo que es un personaje que evoluciona muchísimo, ¿no? Desde un personaje brusco, pragmático y de alguna manera antipático, al final se convierte en un personaje, como diría, mucho más que aprende muchísimo de todo lo que le pasa, ¿no? Incluso, es que no quiero desvelar nada por el final, pero me gusta mucho la relación que al final tiene con el señor, con Nicholas Higgins. Y lo mismo se puede decir con Nicholas Higgins, ¿no? Que es una persona frustrada, llena de ira, incluso de odio. Luego al final la muerte, bueno, la enfermedad y la muerte de Bessie, y siento el spoiler, le hace mucho más, le calma un poco el espíritu, no sé si le calma el espíritu, ¿no? Pero que también evoluciona muchísimo. Y yo creo que en esta novela se ve eso, ¿no? La novela que es al principio cambia absolutamente al final porque todos los personajes viven tantas cosas que de alguna manera todo eso le hace cambiar y evolucionar. Y creo que es muy interesante, ¿no? Hay muy pocas pegas que le pueda sacar a esta novela, la verdad. Es que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Le he dado un 4,5 de 5 y la razón es porque coincido con Raquel que el final es muy precipitado. Al parecer la autora mismo lo menciona, de que el final es muy precipitado porque la novela se publicó en una publicación, creo, y el final es un tanto precipitado. Sí que es verdad que el final, bueno, no he mencionado la trama romántica, por así decirlo, porque para mí no es lo principal de esta novela, y creo que si una persona empieza a leer esta novela buscando una historia de amor, creo que se va a llevar una gran decepción. Sí que es verdad que hay una trama romántica que a mí me gusta mucho también, pero bueno, sí, el final tiene más que ver con esa trama romántica y es un final precipitado. No sé si 1 o 2 capítulos le hubiera servido, pero sí que es verdad que creo que Margaret y el señor Thornton se merecían un final un poquito más largo. Otra pega es que el personaje, o sea, los padres me caen fatal. Los padres de Margaret me parecen... sobre todo el padre, el señor Hale, me parece un cobarde de principio a fin. Me parece horroroso. Y la madre igual, o sea, son personajes para mí absolutamente odiosos. Y yo creo que por eso le he puesto un 4,5, porque por el final y porque los padres me caen fatal. Y bueno, en general es una novela que me encanta, que recomiendo la lectura. Si se quiere empezar con Elizabeth Gaskell, yo creo que es una buena novela para empezar con ella. También me gustan mucho Esposas e Hijas, pero bueno, Norte y Sur me gusta mucho. Y no quiero terminar la reseña sin mencionar la adaptación. Creo que tiene 3 adaptaciones, creo, pero bueno, yo la novela creo que la conocí a partir de la adaptación televisiva de la BBC. De hecho, bueno, esta novela creo que me la compré, este DVD me lo compré, no sé si fue en el 2006 o cosas así, bueno, no sé, hace mucho, ¿no? Y creo que yo vi la adaptación y luego leí la novela, si no me equivoco. A mí la adaptación me encanta, la he visto 10.000 veces. La música, la manera en la que refleja Milton, porque describe muy bien, ¿no? O sea, describe no, sino que se ve muy bien esa contaminación, la suciedad, las calles, la oscuridad de Milton. A mí el actor que interpreta, que es Richard, no sé qué, Richard Armitage, sé que es muy popular, pero solo lo he visto en esta miniserie. Me encanta, o sea, me encanta, también me gusta mucho ella, o sea, la recomiendo. Sé que está en Netflix UK. Si la tenéis en Netflix España, por favor vedla porque está muy bien. Y nada, eso es todo por hoy. Esa es mi reseña de Norte y Sur.
Si habéis leído la novela o no la habéis leído, si coincidís conmigo o no, dejadme en los comentarios abajo que me gusta leerlos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y nada, si es la primera vez que estás en mi canal y te ha gustado lo que has visto, suscríbete porque quiero llegar a los 500 suscriptores en junio. Y nada, eso es todo por hoy. Adiós.